Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Decenas de etíopes llevados a Israel son acusados de estafa en el puente aéreo. La población de Chile, donde los habitantes aprendieron a vivir rodeados de las momias más antiguas del mundo, es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Además, nos vamos a preguntar por qué la comida está cada vez más cara en Estados Unidos. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, Alberto, es un placer tenerte como siempre. Saludamos a Ian Eises. ¿Cómo está, Ian? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bueno, saludamos a Walter Arvir y también aquí en estudios. ¿Cómo estás, Walter? Contento, feliz de estar juntos. Muy bien. En la operación técnica nos acompaña Carlos Morti y en la edición y también en redes sociales Rodrigo Rincón, quien les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este caso, en esta situación en Israel, porque decenas de etíopes están siendo llevados a ese país y son acusados además algunos de ellos de estafa en el puente aéreo, información que tomamos de diariojudío.com. En las últimas semanas ha aumentado la presión sobre Israel para que lleve a unos miles de miembros de la comunidad judía de Etiopía a Israel, a medida que la insurgencia de los rebeldes de Tigray se intensifica y se acerca a la capital Addis Abeba. Debemos seguir actuando para traerlos a Israel rápidamente, dijo el presidente Isaac Herzog la semana pasada. Desde que estallaron los combates hace un año, más de 2.000 judíos etíopes han sido llevados a Israel en operaciones estatales, entre ellos un grupo de 61 que necesitó que los ministros firmaran su inmigración porque no formaban parte de la comunidad judía, sino que solo reclamaban raíces judías. Pero después de que algunos de ellos pusieran brevemente fotos en Internet, surgieron sospechas sobre sus antecedentes y la información que habían proporcionado a las autoridades israelíes, lo que llevó a los funcionarios de inmigración a ordenar una investigación más exhaustiva. La investigación descubrió que la lista de nombres recopilada para el rescate procedía de un hombre que había emigrado a Israel desde Etiopía en 1996. Según los informes de los medios de comunicación, el grupo traído incluye a 2 personas que dicen ser sus hijos, su exmujer, que es cristiana, su marido y sus hijos, y varias personas con las que trabajó en el pasado. Existe la sensación de que se trata de una conspiración para aprovecharse del sistema, concluye la investigación. Sin embargo, fuentes dijeron a Haaretz que el grupo no será devuelto a Etiopía, sea cual sea la conclusión final. Un documento del Consejo de Seguridad Nacional fechado el 7 de noviembre afirmaba que unas 10.000 personas que esperaban la aclaración de su estatus para poder emigrar a Israel no corrían ningún peligro inmediato y que existía la amenaza de que los no judíos se colaran en Israel como refugiados económicos. Mientras que los inmigrantes judíos etíopes de la comunidad Beta Israel son reconocidos plenamente judíos, los inmigrantes de Etiopía, pertenecientes a la comunidad más pequeña, Falash Murá, deberán someterse a la conversión ortodoxa después de inmigrar. Los Falash Murá son judíos etíopes cuyos antepasados se convirtieron al cristianismo, a menudo bajo coacción. Unos 30.000 de ellos han inmigrado a Israel desde 1997, según la oficina del primer ministro. Vamos a hablar entonces, Alberto, de esta cantidad de etiopíes que han sido llevados a Israel. Aparentemente algunos de ellos, lo estábamos comentando recién, no fueron muy claros con respecto a la información, ¿no? Fue información un poco engañosa. Sí, estaban escuchándoles atentamente y según el informe, entre el grupo traído, figuran 2 personas que dicen ser sus hijos, de un hombre que previamente en el 96 había ingresado en Israel, su exmujer que es cristiana, su marido y sus hijos. Y si bien es cierto que existe la sospecha de que se trata de avivados para aprovecharse del sistema, hay algo interesante, ¿no? Dice que de todas maneras se afirmó que el grupo no será devuelto a Etiopía, lo cual es una demostración de humanidad de parte de Israel. Y nos lleva a pensar en la gente sin Dios. La gente sin Dios dice que en el amor y en la guerra todo vale. Gracias a Dios la Biblia dice otra cosa. En Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentirás. En los días de Esdras sucedió algo interesante, y esto lo digo como un antecedente. Esdras capítulo 2 tiene el antecedente de que algunas familias del pueblo de Israel se presentaban y la Biblia nos enseña que Dios, cuando trata con Israel, llevaba un registro de las familias muy prolijo, muy minucioso, porque el pueblo de Israel debía ser un pueblo singular y apartado, no debía mezclarse.
Gracias a este celo es que pudieron conservarse a través de los siglos y de las diferentes guerras. Y en Esdras capítulo 2, versículos 59 al 61 se menciona algo interesante. Dice que estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ahora, a veces estas cosas suceden que por conveniencia la gente finge algo que no es. Y es triste. Esto también ocurre en la propia iglesia. Así lo enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, cuando habló de la parábola del trigo y de la cizaña. Judas advirtió también en el Nuevo Testamento sobre la apostasía desde la iglesia, una apostasía que la iglesia iba a sufrir por causa de falsos maestros, que desde adentro iban a atacar con falsa enseñanza. Y en el versículo 4 hay un énfasis muy interesante porque habla de hombres impíos, es decir, no renacidos, no regenerados. Pueden cantar, pueden predicar, pueden hablar y hasta enseñar, pero no nacieron de nuevo. El propio Señor Jesucristo, en la parábola de las bodas, en Mateo, habla de que se hizo una boda, se realizaron diferentes invitaciones, los que estaban invitados no quisieron ir, otros fueron, pero cuando llegó el Señor encontró a alguien que no estaba vestido para las bodas, no estaba vestido apropiadamente. Y esto me lleva a hacer una pregunta, estimado oyente. ¿Has nacido de nuevo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, que es necesario nacer de nuevo. Te hago otra pregunta. ¿Eres limpia en la sangre eficaz? Primera de Juan 1.5 y Primera de Juan 1.7 dice que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es como actuás, no es como hablas y no es lo que decís, sino realmente eres limpia en la sangre eficaz, has recibido el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, porque si no, por dentro puedes estar muerto, aunque tú digas que estás vivo. Recibe a Jesucristo por fe y pasa de muerte a vida. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar de Chile, de esta población donde los habitantes aprendieron a vivir rodeados de las momias más antiguas del mundo. Información que vamos a tomar de BBC Mundo. Puede parecer extraño que algunas personas vivan en lo alto de un cementerio, pero estamos acostumbrados. Es lo que dice Ana María Nieto, quien vive en la ciudad portuaria de Arica, en el norte de Chile. Arica queda en la frontera con Perú, está construida sobre las dunas arenosas del desierto de Atacama, el más seco del mundo. Pero mucho antes de que se fundara la ciudad costera en el siglo XVI, esta área era el hogar de la cultura chinchorro. Su cultura fue noticia en julio, cuando la Organización Cultural de las Naciones Unidas, la UNESCO, agregó cientos de momias chinchorro, preservadas a su lista del Patrimonio Mundial. Las momias chinchorro fueron documentadas por primera vez en 1917 por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien encontró algunos de los cuerpos conservados en una playa. Pero décadas de investigación han sido necesarias para determinar su antigüedad. La datación por radiocarbono finalmente mostró que las momias tenían más de 7.000 años. Esos son 2.000 años más que las momias egipcias conocidas. Eso hace que las momias chinchorro sean la evidencia arqueológica más antigua conocida de cuerpos momificados artificialmente. El antropólogo Bernardo Arriaza, experto en la cultura chinchorro, dice que practicaron la momificación intencional. Eso significa que utilizaron prácticas mortuorias para conservar los cuerpos en lugar de dejar que se momificaran naturalmente en el clima seco, aunque también han sido hallados algunos cuerpos momificados naturalmente. Con cientos de momias encontradas en Arica y otros sitios durante el siglo pasado, los lugareños aprendieron a vivir junto a los restos y a menudo encima de ellos. Descubrir restos humanos durante obras de construcción o que un perro olfatee y desentierre partes de una momia es algo que han experimentado generaciones de pobladores locales.
pero durante mucho tiempo no supieron lo importantes que eran estos restos. A veces los vecinos nos cuentan historias de cómo los niños usaban las calaveras para hacer balones de fútbol y les quitaban la ropa a las momias, pero ahora saben que deben informarnos cuando encuentran algo y dejarlo en paz, dice la arqueóloga Janina Campos Fuentes. Vamos a hablar entonces, Walter, de momias, momificación. Cuando hablamos de estos temas pensamos en Egipto, por lo menos, ¿no? Pero esto es en Chile. Sí, antes de comenzar la revista radial, hablando con mi hijo Santiago, hablaba acerca, hay unos libros de cuentos acerca de las momias, ¿no? Entonces estuvimos hablando un poco sobre este tema. Pero también dice que se cree que la momificación comenzó como una forma de mantener vivos los recuerdos de los muertos. En la Biblia no hay una liturgia ni mandamiento estricto de qué hacer con los restos mortales, pero sí podemos seguir el ejemplo de personas piadosas de la Biblia. Y también me hizo pensar cómo podemos aprender de antiguas civilizaciones a ser más civilizados con los restos de nuestros seres queridos, ¿no? De respeto, memoria, por aquellos que no están. No estoy hablando de endiosar a los muertos, ni rendir culto, ni adoración a los que no están, ni rezar, ni pedir intersección o ayuda de parte de ellos. Primero porque no tienen ningún poder ni autoridad, y además porque la Biblia es clara que hay una separación infranqueable después de la muerte. El mismo Señor Jesús lo declara esto en Lucas 16:26, que dice así: además de todo esto, una gran cima o abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Está hablando aquí en el momento de Lázaro y el rico que pedía que mandara a Lázaro a avisar a su familia del infierno, ¿no? Uh-huh. Avisar del peligro que él ya estaba en el infierno por, no aceptar que hay un Dios y que debemos rendirle cuentas. Uh-huh. Entonces es muy claro de que una vez que morimos, los muertos no pueden hacer nada en este mundo y nosotros tampoco podemos hacer nada por ellos. Pero sí lo lindo es pensar, ¿sí?, de que podemos hacer memoria de ellos, recordar las cosas buenas, ¿no? Creo que el ser humano es necesario que recordemos las cosas buenas para repetirlas y las cosas malas para no copiarlas, ¿verdad? Recordemos que además el único mediador es Jesucristo. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie, ni nadie que pueda ayudarnos si no es Jesús. Entonces, me quiero referir a que también nuestra sociedad parece que no quiere convivir con la muerte y hace una negación de la misma. Ya casi no se hace velorios, por lo menos aquí en Uruguay. Se trata de que sea lo más breve posible y también se opta por cremar a los seres queridos. No digo que esté mal ni bien, pero sí que es como una manera más fácil y rápida y económica de deshacerse del problema de la muerte. Y yo me pregunto, ¿por qué esto, no? En la Biblia nos habla de ejemplos de honra, de respeto, de amor por aquellos que partieron. Y me hace pensar, ¿no será que tenemos miedo a la muerte y no queremos pensar en la muerte? Entonces, cuanto más rápido saquemos el problema de la muerte, de lo que pasa con los restos, porque es un salto a lo desconocido para muchos. En nuestro interior muchos tenemos miedo. Los que hemos conocido al Señor Jesús, no. Pero los que no, de no estar a cuentas con el Creador. Y para estar a cuentas con el Creador debemos depositar nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo, realizada por mí y por ti, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario debemos creer que vino a este mundo para pagar el precio por nuestros pecados, tomando mi lugar y tu lugar, y de esa manera obtener el perdón de pecados basado en la fe, que es en la salvación inmerecida, que es la gracia de Dios. También podemos ver juntos un ejemplo de un hijo a su padre. Ahí en Génesis 51:3 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos los embalsamaron a Israel, el padre, ¿no? El nombre del padre. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. En este pasaje podemos ver respeto, cuidado, el guardar el luto, algo que se ha perdido, el amor manifestado en el cuidado de los restos mortales del padre de José. También después, más adelante, podemos ver el mismo José como ejemplo de un hombre piadoso y temeroso de Dios, que como pocos que vemos en la Biblia, y un ejemplo en el cual
Él se adelanta a lo que va a pasar con sus restos mortales, y eso se lo podemos ver en Génesis 50:25, y dice así: antes de la muerte José mismo hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis que llevar mis huesos de aquí. Antes de morir ya dejó una clara qué hacer con sus huesos, ¿no? Bueno, que se los llevaran y que volvieran a Israel. Y el cumplimiento de ese juramento se vio 400 años después, y eso lo podemos ver en Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: de cierto os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Fueron llevados los restos de José de vuelta a la tierra de él. No pudieron olvidar aquel juramento, y lo pudieron cumplir. Recordemos que somos administradores, no dueños de nuestros cuerpos. En el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos administradores de nuestro cuerpo, y recordemos que Dios puso imagen y semejanza en el Edén. Por lo tanto, también debemos respetar aún los restos mortales. Debemos de meditar hacia dónde nos lleva esta sociedad desenfrenada, sin Dios, sin esperanza, y no corramos con ellos. Busquemos la guía de Dios aún en estas situaciones. Demos honra a los que ya no están, y sobre todo, la honra y la gloria a Dios con nuestras acciones, pensando que lo mejor está por venir. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de los precios, de la inflación en Estados Unidos y por qué la comida está cada vez más cara en ese país. Información que vamos a tomar de CNN en español. Probablemente te hayas dado cuenta que comprar alimentos y artículos básicos del hogar es cada vez más caro por estos días y espera seguir pagando más por la comida en el año 2022. En general, los precios, que también incluyen cosas como el alquiler, los automóviles y la energía, subieron un 6.2% en los últimos 12 meses, el mayor aumento en Estados Unidos desde 1990. Dentro de los supermercados, los filetes han experimentado el aumento de precio más alto anualmente, con un costo de 24,9% más en octubre que hace un año. Los precios de los comestibles se estancaron desde el año 2015 hasta 2019, pero han aumentado durante la pandemia. En 2020, los precios de los comestibles aumentaron 3,7% con respecto al año anterior. Los fabricantes de alimentos y los supermercados se han enfrentado a mayores costos de productos básicos, mano de obra, transporte y otros gastos durante la pandemia. Esos costos se han incrementado en los últimos meses, lo que ha llevado a los fabricantes a traspasar algunos de estos costos a sus clientes minoristas, quienes a su vez han transferido una parte a los consumidores. Las presiones persistentes de la cadena de suministro significan que los precios más altos en la tienda de comestibles probablemente se mantendrán por un tiempo. Las empresas también están reduciendo los descuentos en muchos artículos en las tiendas porque la demanda está fuerte y no quieren quedarse sin sus limitados suministro de bienes. Si bien los precios más altos de los alimentos están afectando a las familias de todo el país, los compradores de bajos ingresos son los más afectados, cuando los productos básicos se vuelven más caros. Estos consumidores tienen menos ingresos disponibles y ya gastan una mayor parte de su billetera en productos básicos que los consumidores más ricos. Según los datos del año 2019, los últimos disponibles, los hogares del grupo de ingresos más bajos gastaron un promedio de $4.400 en alimentos, lo que representa el 36% de sus ingresos, mientras que los hogares del segmento de ingresos más altos gastaron en promedio $13.987 en alimentos, lo que representa 8% de ingresos según el Departamento de Agricultura. Creo que este es un gasto anual, hacemos la aclaración, ¿no, Jan? Sí, estas últimas eran cifras por año, no por mes. Yo ya veo algunos con intenciones de emigrarse para Estados Unidos, pero no. Una familia que allí vive de $1,000 por mes gasta un promedio de $360 en alimentos. Que esto son un 36%. Sí. Mientras que una familia que tiene ingresos acumulados de $14,000, que no son la mayoría, gasta poco más de $1,000 por mes
en alimentos, porque uno no puede comer infinitamente mucho, así que gastan solo un 8%. Okay. Así que los que más les afecta la inflación son los salarios sumergidos, más bajos. La inflación en Estados Unidos asusta porque es excepcionalmente alta en comparación con lo que se acostumbra a ver en Estados Unidos. En Latinoamérica decimos, ¿de qué hablan? Yo recuerdo que cuando recién estábamos casados, que un kilo de queso salía 70 pesos. ¿Ahora cuánto sale un kilo de queso? Calculamos acá en Uruguay 200, ¿no? Y pico 300 más o menos en promedio. Entre 300 y 40, depende de dónde compras y qué tipo de queso compras. Es verdad. Pero 300 pesos, de 70 a 300. Mientras que en Estados Unidos los precios en los últimos 10 años subieron un 21%, en Chile fueron 35%, en Colombia 45%, Paraguay 48%, Bolivia 52%, Brasil 76%, Uruguay 117% y en Argentina, agárrense, 1.600%. Esto significa que mientras en Estados Unidos pagan un 21% más para comprar lo mismo que hace 10 años, en Uruguay pagamos el doble y en Argentina 16 veces más. En el mismo tiempo, eso hay que decirlo también, subió el salario mínimo argentino de 2.300 pesos a 31.000 pesos por mes. Esto significa que mientras los costos subieron 16 veces, el sueldo mínimo subió 13 veces. Sea como sea, la inflación es un agujero escondido en el bolsillo de la gente. Y si tú no lo crees, mira a Venezuela. Pasó de ser un país que atraía inmigrantes a ser un país hoy que expulsó a 20% de su población en búsqueda de subsistencia. La hiperinflación ha hecho que muy pocas personas hoy pueden comprar la canasta básica en Venezuela. Porque poco a poco se le fue quitando poder adquisitivo. El 29 de septiembre pasado, la Universidad Católica Andrés Bello dio a conocer una encuesta que arrojó que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles máximos posibles de 94,5%. Y mientras la pobreza extrema sigue creciendo y abarca 2/3 de los hogares del país. Es tristísimo ver cómo la inflación niveló para abajo a todo un país. Entonces, ¿por qué es noticia si nosotros estamos tan acostumbrados? Claro. Es noticia una inflación de 6% en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar porque es un fenómeno inusitado por aquellos pagos. También porque el aumento de precios podría trasladarse a nuestras latitudes, porque si en Estados Unidos tienen que pagar caro un producto, no lo van a vender más barato para Sudamérica. Más importante, por el temor a una suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que es el instrumento que tiene la Reserva Federal para frenar la inflación. Y si harían esto, podría hacer bajar las inversiones en nuestros países latinoamericanos, podría subir el costo del crédito en dólares y también el costo de la deuda externa, que muchas veces se paga en dólares. Y presionaría también el valor de nuestras monedas a la baja. Ya solo por el temor a que podrían subir la tasa de interés, que la Fed dice que no lo va a hacer porque quieren por ahora fomentar el trabajo. Hay demasiada gente todavía sin trabajo que no quieren subir la tasa de interés, pero por el temor a que hagan esto, ya devaluaron un poco la moneda de México y de Brasil. Claro. Otros dicen que podría también haber un efecto positivo, como por ejemplo un aumento de las exportaciones. Cuando nuestras monedas se devalúan, los productos son más baratos y aumentaría la exportación. Yo no soy economista y mejor me abstengo de vaticinaciones, pero en tiempo de inflación no es bueno tener mucho dinero en el banco porque pierde valor y en tiempos en los cuales suben las tasas de interés es peligroso endeudarse, sobre todo en moneda extranjera. Pero tengo un consejo que en medio de tiempos turbulentos nos puede dar ánimo y dirección. Y no es un consejo mío, sino es palabra del Señor. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde dice el Señor Jesús: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón. Y esto es, creo que algo muy importante que tengamos bien en claro. Hay muchos consejos hoy donde invertir, qué hacer. Hay que usar muy bien la cabeza, hay que tomar acciones responsables en situaciones de crisis, pero no puede ser que nuestro corazón esté atado al dinero o a las riquezas que son perecederas. Nadie puede servir a dos amos, dice el Señor Jesús, pues odiará o a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aun así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios vista así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estamos llegando al final de esta revista. Yo le quiero agradecer tanto a Alberto como a Walter y a Jan por los comentarios y reflexiones, a todos ustedes por la sintonía. Invitarlos a comunicarse con nosotros, como siempre, al WhatsApp, al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook. Allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos identifican en la página de Facebook Llamada de Medianoche Uruguay, allí con el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.